buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta tercera sesión. Y bueno, les damos la bienvenida a todos, sobre todo si hay algunos de los R1 que se están integrando a sus sedes, pues que sean bienvenidos a las sesiones y a la coordinación de residentes. Yo soy la doctora Fernanda Cheín, el doctor Gerardo Tena, la otra coordinadora, la doctora Jennifer Reyes, y también nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Iván Basilio. Él es el coordinador del capítulo de trasplantes, es adscrito al Instituto Nacional de Cardiología y egresado del Instituto Nacional de Nutrición. Y bueno, pues el día de hoy vamos a contar con su apoyo para la retroalimentación en esta presentación de caso clínico. El caso clínico lo va a presentar el doctor Raúl Enrique Montero Ureña, él es R4 del Hospital General de Occidente Soquipan. Entonces, bueno, te damos la bienvenida, Raúl. También nos complace mucho tener a un residente de otro estado aquí con nosotros presentando. Y bueno, vamos a dar inicio a esta tercera sesión mensual. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la sociedad por la invitación, a mis compañeros residentes por estar el día de hoy. Como ya me presentaron, pues vamos a dar inicio al caso clínico de hoy. Bueno, tenemos un paciente masculino, 42 años, soltero, de religión católica, ocupación comerciante, escolaridad, licenciatura en administración, origen y residente de Pátzcuaro, Michoacán. Antecedentes heredofamiliares, preguntados y negados. Personales no patológicos, alcohol positivo, social cada fin de semana desde hace 15 años. Tabaquismo positivo durante 15 años, una cajetilla diaria, suspendido hace 16 años. Toxicomanías y alergias negadas. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, el paciente se conoce con enfermedad renal crónica diagnosticado por una biopsia, en la cual resulta una glomerulonefritis rápidamente progresiva hace 18 años. Desde entonces el paciente recibe terapia de reemplazo renal con diálisis peritoneal hasta el año del 2010, donde se le hace un trasplante renal de donador vivo relacionado, en este caso su padre. Se desconoce de este trasplante el riesgo inmunológico, riesgo para citomegalovirus, tiempo de isquemia, así como complicaciones perioperatorias. El paciente pierde seguimiento y no vuelve a consulta. Además, el paciente se conoce con hipertensión arterial sistémica de 18 años de evolución. Medicamentos que toma el paciente: tacrolimus 3 miligramos vía oral cada 12 horas, prednisona 7.5 miligramos cada 24 horas, ácido micofenólico de 500 cada 12 horas, losartán y amlodipino como antihipertensivos. El paciente refiere consumo irregular de inmunosupresores, suspendiendo el tacrolimus 2 meses antes a su ingreso. El motivo de consulta: disminución del volumen urinario. Mediante interrogatorio directo, inicia su padecimiento hace 4 semanas con pérdida de peso de 6 a 7 kilogramos aproximadamente, acompañado de náusea, vómitos y evacuaciones diarreicas, por lo cual acude con médico particular, quien da tratamiento no especificado para gastroenteritis infecciosa, mostrando mejoría parcial. Sin embargo, 24 horas previas a su ingreso presenta oliguria, por lo cual acude a urgencias, niega hematuria, disuria o lituria. Un IPSS al inicio de 3 puntos, a expensas de chorro, frecuencia y nicturia. Dentro de la exploración física tenemos signos vitales con una tensión arterial de 95-68, frecuencia cardíaca de 102, respiratoria de 20, afebril, saturando a 95, un IMC de 24.2. Paciente consciente, orientado, con palidez mucotegumentaria generalizada, cráneo y cuello sin alteraciones, campos pulmonares con estertores bilaterales, ruidos cardíacos rítmicos de adecuada intensidad, aumentados en frecuencia sin ruidos agregados. Un abdomen semigloboso, a expensas de panículo adiposo, cicatriz quirúrgica tipo Gibson derecha sin alteraciones, ruidos peristáticos presentes, adecuada intensidad y frecuencia, no doloroso a la palpación, sin datos de irritación peritoneal, así como Giordano bilateral negativo. Genitales acorde a edad y sexo, pene no circuncidado, prepucio retráctil,
meato central, tacto rectal se difiere en este caso, testículos aumentados de tamaño con transiluminación positiva, extremidades pélvicas íntegras con presencia de edema bilateral, 2 de 3 cruces y un llenado capilar de 4 segundos, fuerza y sensibilidad conservadas, con presencia de pulsos periféricos. Muy bien. Si quieres. ¿Alguien del ABC que se pueda poner de pie? Si nos puedes regalar un resumen. Recuérdanos tu nombre, por favor. Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Pues es un paciente de más o menos 42 años, masculino, con antecedente de glomerulonefritis. Desarrolló enfermedad renal crónica, pues, estuvo en tratamiento de sustitución renal, después fue sometido a trasplante por donador vivo de su padre, me parece. Y tiene hipertensión, ha estado con tratamiento irregular inmunosupresor, suspendido hace 2 meses, me parece, el ácido micofenólico, y ingresa prácticamente por un cuadro de diarrea aguda, el cual se trata como infecciosa, sin embargo no presenta mejoría completa y pues a su ingreso de lo que me llamó la atención está ligeramente hipotenso, no se ve como que esté en datos de choque, pero pues sí como con tendencia a la baja, está taquicárdico y a la exploración con datos de deshidratación, así como edema escrotal, como aparente, como si estuviera un cistocele y también edema de extremidades. Ok, y ahorita con la presentación que nos da Raúl, ¿cuál es tu sospecha diagnóstica? ¿Te interesaría saber algo más con respecto a la historia del trasplante? Digo, fue hace ya un tiempo, 16 años aproximadamente. ¿Te interesaría saber algo? ¿Cuánto es la vida media de un trasplante de donador vivo aquí en México? No sé, la verdad, Doc. Ahora sí, ¿Alguien? Más o menos como 10 años, ¿no?, de donador vivo. ¿Alguien le interesaría saber algo más? ¿Alguien del general? Y con esto, ¿qué le pedirías? ¿Cómo empezarías tu abordaje? No me quedó claro si el paciente llegó a urgencias, pero pues desde luego empezaría una... ¿Qué le pedirías? Pues primero por los datos de hipotensión y o sea, como que está aparentemente medio congestivo, a lo mejor le pediría una gasometría, lo canalizaría a pues, goteo muy lento porque pues, a lo mejor lo podemos ocasionar una anasarca o alguna alteración hidroelectrolítica, una química sanguínea para ver función renal, biometría hemática, y bueno, aprovechando tiempos de coagulación. Ok, si quieres presentarlo. Me preguntas, hablando de la cuestión, bueno, mencionabas en parte de tu resumen lo de la biopsia, que era glomerulonefritis en el paciente, ¿no? Yo sé que es algo más nefrológico, pero ¿crees que es importante saber la causa de la enfermedad renal y por qué crees que es importante? Sí, pues siendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pues probablemente tiene alguna causa autoinmune o a lo mejor mediado por algún anticuerpo. Entonces, pues si el paciente perdió el seguimiento del tratamiento y pierde la inmunosupresión, pues es probable que también pueda también ocasionar un rechazo del injerto, pero bueno, también lo que dijeron de la vida media que ya también pasó. Entonces, pues creo que a lo mejor puede haber ahí un factor o factores combinados. Sí, es importante saber sobre todo la biopsia porque muchas veces queda como una etiología no conocida y eso en muchas ocasiones no tienes una retroalimentación, pero saber que es algún tipo de glomerulopatía te puede llegar a decir si tiene recurrencia en el injerto, ¿no? Algunas podrían tener un 20-30% de que recurren en el injerto y otras hasta un 60%. Entonces, sí es importante porque incluso la misma enfermedad puede llegar a atacar al injerto y darle una esperanza de vida menor, ¿no? Y muchas veces algo de los antecedentes que también es importante es que nos dicen que el donador fue el padre. Ajá.
o sea, nosotros como urólogos, ¿a ti qué te interesaría saber como urólogo acerca de las características del riñón del papá o en este caso, pero en otros casos del riñón que se está recibiendo? ¿Qué evaluación le harías como urólogo a un donante? Pues desde luego la función completa, o sea, o sea que si el riñón ya tiene datos de algún problema crónico, en donde ya ha tenido pérdida de la función, en donde pues, pues ya tiene como que predisposición a que disfuncione tempranamente, pues a lo mejor pues eso también estaría asociado. Y pues, si es también su padre, a lo mejor también pues genéticamente tiene alguna predisposición a alguna patología. Ok, pero por ejemplo, ¿tú qué buscas en un donante? O sea, obviamente dices que tenga una buena función renal, sí, ¿no? Porque si no, pues contraindicación y no puede donar, ¿vale? ¿Qué piensas respecto, no sé, a enfermedades que pudiera tener el donante, a padecimientos que pudiera tener algún riñón? No sé, ¿sabes algo acerca de tumores, litiasis? Sí, aunque pues supongo que la protocolización del donante, pues se tiene que hacer todo un abordaje en donde el donante pues no tiene problemas neoplásicos o alteraciones que lo predispongan a litiasis o alguna alteración anatómica que pudiera también favorecer su funcionamiento anómalo. Ok, el general estaba alzando la mano, ¿verdad? Gracias, Jorge. Gracias. Antecedente de poliquistosis, algún tumor renal, litiasis obviamente, para poder también, como tal, bueno, pues tratar si llegara a tener litiasis, pues llegarla a tratar. Y bueno, también muy importante la poliquistosis y pues sí, algún tumor que pudiera tener. Ok, si tiene litiasis, ¿puede donar o no puede donar? Sí puede donar, pero también tenemos que saber si no es recidivante. Por ejemplo, si con algún procedimiento endoscópico volvió a recidivar posterior a él o algún antecedente así importante. Así que una condición médica tratable, ¿no? Claro. Que se pueda corregir y también que no sean múltiples litos. Así es. Ajá. Y digo rápido también, si no nos vamos a explayar. En caso de tener un riñón con litiasis, ¿en qué momento podrías tú tratar la litiasis? De un donante, perdón, de un donante. Del papá, por ejemplo, vamos a suponer. Bueno, como anatómicamente pues está bien el donador, podríamos ofrecerle algún procedimiento endoscópico, no sé, una ureteroscopia, algo poco invasivo, y ya una vez evaluarlo, no sé, unos 3-6 meses, y ya si no recidiva, igual también evaluar datos de cistinuria, no sé, algún otro dato que se pueda tratar. Ok, entonces tú lo harías previo a la donación. Sí. Ok, ¿has escuchado algo acerca de hacerlo en el back table, en la cirugía de banco? No. ¿Alguien tiene programas de trasplante, el español? ¿No? En Nutri, ¿no? Trasplantes, sí. ¿Han visto algún manejo de litiasis perioperatorio? ¿Librado? Que nos compartan su experiencia. Librado Baños de nutrición, pues justamente sí. De hecho, regularmente hubo un antecedente de un paciente que sí se tuvo que hacer en el back table y regularmente se hacen al trasplante y se le solicita un perfil metabólico para poder evaluar si, obviamente, así como lo comentaba aquí el compañero, si no tienen antecedente de cistinuria, ácido úrico elevado, en orina, calcio, todo esto. Obviamente, si cuenta con esto, no sería un paciente candidato a, ya que esto mismo lo condiciona a que pues, pueda tener litiasis de repetición posteriormente y puede generarle enfermedad renal crónica a este paciente. Perfecto, gracias. Si quieres, continúa, Raúl. Bueno, dentro del abordaje del paciente se le solicitaron estudios de laboratorio, donde tenemos una biometría hemática
que destaca una hemoglobina de 4.8 gramos por decilitro, un hematocrito de 15.5%, plaquetas de 256,000 con leucocitos de 8.6. Tiempos de coagulación, 14.6 el TP, TTP de 33 y NR 1.08. Una química sanguínea, una glucosa de 128, BUN de 139, urea de 298, creatinina de 19.6, un ácido úrico de 9.8. Con esto nos da una tasa de filtrado de 3.4. Examen electrolitos séricos, un sodio de 134, potasio de 4.8, cloro de 97, calcio de 7.3, magnesio 1.7 y un fósforo de 6.1. Se solicita también un examen general de orina, una densidad de 1.012, proteína de 150 miligramos por decilitro, eritrocitos numerosos con leucocitos incontables, nitritos positivos y esterasa de 500 unidades por litro, a bacterias abundantes. Se solicita por este ego patológico un urocultivo, dándonos positivo a Enterobacter cloacae, especie cloacae, más de 100,000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Multiresistente, sensible solamente a nitrofurantoína. Y como complemento, procalcitonina 0.29, una BCG de 50 y una PCR ultrasensible de 55.9. A ver si nos ayudan a conectarse todos los que estén en línea y aquí presentes al QR para que contesten esta pregunta. Y aquí en el público, alguien del GEA González, Diana Reynoso, ¿dónde estás? Muy bien. ¿Nos puedes ayudar con esta pregunta? ¿Cuál crees que es la respuesta o si sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál es la causa más frecuente de uropatía obstructiva ureteral en el trasplante renal? A, una litiasis ureteral. B, estenosis ureterovesical por isquemia. C, rechazo agudo. O D, compresión extrínseca por linfoceles. Esto en general. B, estenosis ureterovesical por isquemia. Perfecto. Ahora, con los estudios que viste del paciente, ¿qué te llama la atención así? Si nos puedes dar como, ¿qué viste? Tiene una hemoglobina muy baja, está en 4.8, trae una respuesta inflamatoria sistémica importante con BCG y PCRs muy elevadas, probablemente como algún tipo de sepsis. Ok. ¿Y en cuanto a la función renal? Sí, también está bastante alterada. Okay, entonces trae una lesión renal, ¿no? Aguda, o puede ser que sea crónica agudizada, no sabemos cuál es la creatinina que tenía previa ese paciente. Entonces, bueno, con estos datos, ¿qué te gustaría pedir? ¿Algún otro estudio, algún estudio de imagen, tal vez? ¿Con qué empezarías? Sí, pues por la creatinina del paciente probablemente un ATAC simple, solamente para valorar cómo está el injerto. Ok. ¿Algo más que, además de una tomografía de abdomen simple, que te gustaría pedir que a lo mejor nos pueda dar más información acerca justo del injerto renal? Un Doppler. Ok, entonces un ultrasonido con flujo Doppler. ¿Tienes eso, Raúl? Sí. Gracias, Diana. ¿Le doy la respuesta primero? Ah, sí, o sea, le puedes continuar, ya está. Muy bien. Bueno, nada más continuando, el paciente es hospitalizado por el servicio de nefrología, se transfunden 4 paquetes globulares, se inicia hemodiálisis y se inicia antibiótico-terapia con meropenem 500 miligramos cada 24 horas. Tenemos el ultrasonido del injerto renal. Ricardo Contreras, ¿qué esperas encontrar o qué buscas en un ultrasonido del injerto renal? Bueno, en este caso, buscar datos de que haya alguna viabilidad del injerto, en este caso una adecuada relación corteza-médula, que no existan datos de hidronefrosis principalmente, y si coexiste tal vez una hidronefrosis, ver que no tenga algún componente de reflujo vesicureteral o delimitar específicamente hasta qué punto está dilatado. Y, ok, ya dijiste la hidronefrosis, muy bien. ¿Qué maniobra pudieras hacer para ver si es reflujo, si no es reflujo? Si se modifica con algo. ¿Qué pudieras hacer? Pudiéramos tal vez hacer una prueba con furosemida para identificar específicamente hasta qué punto. ¿Alguien más? Nutri. Pre- y postmiccional, creo que puede ser una buena opción justo para valorar si es refluyente o no la anastomosis.
¿no? Y si se modifica con la micción, ¿no? Si vacía bien la vejiga y disminuye la dilatación, quizás nos habla de que hay quizás es refluyente esa anastomosis y no hay ningún problema. ¿Qué otra cosa le buscas al ultrasonido del injerto renal? ¿Por qué dijo Doppler? De la perfusión más que nada del riñón se busca el índice de las arterias renales, que idealmente tiene que ser menor a 0.7, me parece. Perfecto, muy bien. Si fuera mayor a 0.8, ¿qué pensarías? Pues bueno, pensar que hay una causa que está ocasionando que no haya una buena perfusión, y ahí es donde empezaríamos otro tipo de valoraciones. Bueno, eso sería como mi primera abordada. Okay. O sea, con este ultrasonido, ¿te gustaría saber qué índice de resistencia Sí, tenía? claro. ¿Nos puedes ayudar con eso, Raúl? Aquí tenemos las siguientes imágenes. El Doppler, vejiga y el reporte del ultrasonido. Ok, entonces, bueno, ahí lo que nos interesa es los índices de la arteria renal, está en 0.7. A mi parecer, pues están normales. Entonces, bueno, también debemos integrarlo. Vemos que es un riñón que, si bien está bien perfundido, pues tiene está hidronefrótico. Entonces, Okay. bueno, hasta ahí lo dejaría. A ver, un R1, David, grados de hidronefrosis, ¿te lo sabes? Hay 4 grados, dependiendo de qué tanto se va perdiendo la relación de la corteza con la pelvis y con los cálices. Y de acuerdo a este ultrasonido, ¿qué grado le darías? No sé muy bien, pero yo creo que entraría entre 2 y 3. Ok, nada más, sí, eso que tú decías de la diferenciación de la corteza y la médula, la diferencia entre el 3 y el 4 es obviamente la pelvis y cálices van a estar dilatados, pero si hay disminución de esa relación o el que el parénquima ya esté afectado, pasa a ser un grado 4 y si no, se queda en un grado 3. ¿Okay? Muchas gracias. Y podemos saber, por ejemplo, también si nos puedes ayudar a decir las causas de por qué podrías ver dilatado un riñón con hidronefrosis. Y digo, no estamos en un tiempo que es apenas un mes posquirúrgico, ya son 18 años después o 16. ¿Cuáles pudieran ser tus causas de que este riñón tenga hidronefrosis? Para este momento podría ser litiasis, una estenosis del uréter, de la unión. ¿Qué te podría estar dando Una estenosis? compresión. Una compresión. Compresión extrínseca. vaya. Extrínseca. Tumores también, ¿no? Ajá, tumores. Ok. ¿Fue fumador también? Sí, tumor de vejiga, podría ser. Ok. Infecciones, por ejemplo, algunas infecciones, habría algunas que específicamente, digo, son más tempranas en el trasplante, pero hay unas infecciones que te pueden ocasionar estenosis, ¿no? ¿Como cuáles podrían ser? A lo mejor un R3, un R4, digo, si sabes, también contesta. Bueno, o sea, sé que infecciones por virus de BK podría relacionarse, CMV, son los que se me ocurren ahorita. Perfecto. Muy bien. Muy bien, y ya con esta evolución, o sea, recuerden que el paciente viene deshidratado, viene pues, prácticamente taquicárdico, hipotenso, ¿no? Ya lo reanimaron. ¿Algún estudio que les ayudaría, no sé, alguien del español, que les ayude a ya verificar o evidenciar la causa de esta hidronefrosis? ¿Recuérdanos tu nombre? No. Soy Daniel. Yo tomaría una tomografía simple. Ok, perfecto. Adelante, Raúl. Muy bien. ¿Tú mismo? Ayúdanos a describirla, por favor. Sí. Si la pueden. Ahí está. Bueno, tenemos una tomografía simple, es un corte axial. Se observa, bueno, ahí estaba el riñón nativo. Ok. Ahí se observa el riñón trasplantado en zona de fosa ilíaca derecha y tiene, ¿crees que puedes regresarle tantitito? Sí.
Ok, se ve una dilatación pielocalicial dependiente de, no me queda claro si es una o dos imágenes hiperdensas. ¿Quieres otro corte? Sí hay otra reconstrucción, sí. ¿Qué corte quisieras ver? Pues no sé si tengan coronal o sagital. Ok, ahí se observa la dilatación y pasa muy rápido, pero ahí está. Son dos imágenes, parecen ser, sí, son dos imágenes independientes hiperdensas que pueden ser correspondientes a litiasis ureteral del injerto. Y aparte de esa imagen hiperdensa, ¿no notas alguna otra otro hallazgo? ¿Crees que pudiera regresar en el riñón nativo? A ver si se puede ver. Es que como que solo me fijé en la parte del uréter. Pues veo una probable tumoración en polo superior del riñón nativo derecho. Le veo como calcificaciones, no las alcancé a ver completamente. ¿Creen que pudieran poner el corte, el coronal otra vez? Sí, ahí se ve la... Sí, en el polo superior del riñón derecho nativo hay una imagen que corresponde a un tumor. Veo como calcificaciones, o no sé si sean septos, me llama la atención y básicamente es lo que veo. Ok, perfecto. ¿Algún otro hallazgo? ¿Alguien se haya percatado? ¿No? No sé. A nivel escrotal, recordando la exploración. Sí. No podría decirlo al 100%, doctor, no veo Ok. nada más. Entonces, este paciente tiene varios hallazgos tomográficos, ¿no? Entonces, en el nativo, muy bien, dijiste lo de la tumoración. ¿Es considerado relevante a estos pacientes hacerles un seguimiento de los nativos? Sí, creo que es relevante por el hecho de que esos mismos nativos pueden presentar complicaciones como pueden ser infecciones, pueden ser tumoraciones, y pues creo que debe ser, o sea, dentro del seguimiento que se le dé, ya sea semestral o anual, en un plazo de más de 2 años, sí hay que estar siguiendo esos riñones también. ¿Y consideras que esta población tiene menor riesgo el mismo que el poblacional o mayor riesgo de tumores renales? Creo que tienen un mayor riesgo de tumores renales, sobre todo, bueno, creo que por lo que había leído alguna vez, no estoy 100% seguro, pero los pacientes con glomerulonefritis y sobre todo la rápidamente progresiva pueden desarrollar, tienen una mayor incidencia en tumoraciones renales. ¿Y solo ellos? O sea, solo los pacientes con No estoy seguro si los glomerulonefritis. posttransplantados también, pero estoy nada más por la parte de la glomerulonefritis. Ok. General, pacientes enfermos renales crónicos con tiempos prolongados en terapia de sustitución, ¿no? Ambas, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, generan a lo largo mayor riesgo, ¿no? Entre 0.7 a 2% de mayor riesgo de tumores en los riñones nativos, principalmente el 80% se presentan en los tumores en los riñones nativos, perdón. Y por eso es relevante hacer un seguimiento de estos riñones a la larga, o sea, no solamente es trasplantarlos y seguir el injerto, ¿no? Okay. Y ya que te tocó a ti, los hallazgos, ¿algún tumor o alguna estirpe histológica más común en estos pacientes? No sabría decir la ciencia cierta. ¿Alguien sabe? ¿Alguien del 20 de noviembre? ¿Del militar? ¿Nadie del 20 de noviembre? ¿No? Ok. Wolfgang. Papilar. Ok.
Sí, recordar que el células claras siempre va a ser más frecuente, pero el papilar incrementa su frecuencia en esta población, ¿no? Muy bien, no sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿No? Y bueno, hablando del hidrocele, perdón, en estos pacientes trasplantados o el hallazgo escrotal, ¿a alguien se le ocurre por qué razón? ¿En general? ¿Que sí ven trasplantados? Está Alejandra o Sharon. Jonathan. Nos vamos a ir nombrando. Carlos. Alejandra. El hidrocele pues puede ser también causa de que el paciente está con anasarca o por el antecedente que tiene de que ya estaba en diálisis peritoneal. No. No sé, alguna Carlos otra causa. González. El sitio de implantación del injerto renal, ¿no? Que antes en la fosa ilíaca, puede haber una comunicación al la bolsa escrotal. Exacto, pueden hacer linfoceles que discurren a través del canal inguinal y se almacenan a nivel escrotal, ¿no? Adelante, Raúl. Bueno, el reporte de tomografía reporta un riñón derecho con la localización y densidad normal, pero con disminución del tamaño con medidas de 5 por 3 por 3 centímetros, lesión en polo superior, como bien describió el doctor, bordes definidos, heterogéneas, septos calcificados con medidas de 4.5 por 4.2 con 27 unidades Hounsfield, ureter de trayecto y forma normal de los nativos, riñón izquierdo, disminución del tamaño, restos sin alteraciones y la fosa ilíaca derecha se localiza el injerto con dimensiones de 6 por 4 por 10 centímetros, identificando dilatación del sistema colector, secundario de imágenes hiperdensas, de ureter de 4.3 por 3 milímetros, de 1701 unidades de Hounsfield y otra de 7 por 3 milímetros de 1720 unidades Hounsfield. Bueno, a ver ahora, ¿qué nos falta? Entonces, ¿alguien del militar no está? ¿No vinieron? Muy bien. Nos ayuda a saber con el reporte acerca de la lesión que nos dicen que está en el riñón derecho, que es una lesión en el polo superior con bordes definidos, heterogéneas, septos calcificados y bueno, vamos a hablar un poquito aquí de la clasificación de Wozniak para los quistes renales. ¿Te la sabes? ¿Qué nos puedes decir de esta clasificación? Recuérdame tu nombre. Gracias. Vaccine. Vaccine. La clasificación de Wozniak es una clasificación en relación a masas renales y de acuerdo a ciertas características como pues, el grosor de la cápsula, si hay calcificaciones, si está tabicado. Puedes definir si es Wozniak 1 a 5. Ok. Y, ¿A 5 estás seguro? Del 1 al 5. Sí, alguien que, a ver. Para 1 al 4, pero Okay. hay 1, 2. Sí, son 5, pero exacto, se subdivide. Y bueno, así rápido, para no perder mucho tiempo, ¿de cuál a cuál son benignos y cuándo ya considerarías que sí tienes que hacer algún abordaje? 1 y 2, benignos. 2F, hay que tener cierta consideración. 3 y 4 se considera pues maligno. Ok. ¿Recuerdas qué porcentaje de malignidad tiene cada uno de estos, el Wozniak 3 y Wozniak 4? Wozniak 3, no recuerdo, pero diría 15% y Wozniak 4, 50%, pero Okay. no estoy seguro. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Atrás? ¿Le pasas? Muchas gracias, Vaccine. Sí. Todo muy bien, excepto los porcentajes. Jorge Alcázar de Nutrición. Un Wozniak 3 tiene una probabilidad como del 30-40% de cáncer y un Wozniak 4 más del 90%. Sí, entonces, justo, como va hasta el 50% los Wozniak 3 y 90% el Wozniak 4, es por eso que sí les tenemos que hacer algún manejo, ¿no? ¿Y es suficiente la tomografía simple? O sea, ¿cuál es un requisito para clasificar estos quistes? Es una clasificación para quistes, ¿no? ¿Algún requisito especial o con una simple? ¿Cuál es tu nombre? Del militar también. Y la otra es la americana de radiología.
La americana de radiología únicamente marca que con una simple y contrastada. Sin embargo, también la americana también nos considera que puede ser una neurotomografía. Pero un radiólogo experto con la aplicación 2019, con una simple y contrastada es suficiente. Exacto, o sea, siempre tener contraste, ¿sí? Aunque sea solamente venoso, para tener una comparación de los septos, si realzan, de la cápsula, si realza, para ver engrosamiento, para ver calcificaciones, para ver porciones sólidas, ¿no? Entonces siempre es importante. Hay una clasificación Bosniak con resonancia magnética, ¿no? Pero con que se ven de concepto que debe de ser una fase contrastada, es más que suficiente. Y bueno, a ver, tú mismo, con estos hallazgos de tomografía, bueno, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿no? ¿Qué manejo le propondrías al paciente quirúrgicamente? Nosotros sí les podemos proponer hasta una nefrectomía por robot. Viendo todo el escenario e integral del paciente. O sea, en Bueno. paciente, ¿qué es lo que lo trae a urgencias? Bueno, ahorita el principal pues sería el proceso séptico que han dicho antes. Primero es estabilizarlo, apegarnos a SOFA 2, estabilizarlo correctamente, después pedir un manejo por nefrología y después de ahí pues... ¿Qué hallazgo tenía en la tomografía? La litiasis, Okay. entonces ahí sería... ¿Qué resuelves primero? Sería primero resolver la carga litiásica. Y bueno, el tumor pues es a segundo tiempo, solamente darle vigilancia. O sea, tenemos que priorizar las cuestiones que tiene el paciente en urgencias, ¿no? O sea, este paciente llegó ligúrico, con hipotensión, taquicardia, entonces el paciente puede venir séptico, ¿no? Y además viene con el injerto tapado, ¿sí? Y recuerden, ¿estos pacientes refieren dolor o no? No. Cuando vienen con obstrucción. ¿Por qué razón? Pues la inervación realmente no tienen ya... Se denerva el riñón, la cápsula renal, que es lo que duele, se denerva con la nefrectomía de donador. ¿De acuerdo? Entonces estos pacientes no presentan dolor, llegan así, oligúricos, sépticos, ¿de acuerdo? Entonces a este paciente, con el hallazgo tomográfico, ¿qué le ofrecerías en tu institución? ¿Qué le ofrecería? Pues le podemos ofrecer una derivación urinaria interna y ya después pasarlo a ya pasarlo a que se estabilice y ya después resolver la carga litiásica. ¿Cómo le resolverías? La podemos resolver con una ureteroscopía rígida, bueno, sí, una rígida. Aquí es importante también tomar en cuenta la anatomía. O sea, recuerden que no es un riñón que se encuentra en su localización habitual. Entonces, justamente por anatomía, cómo se encuentra el riñón, el uréter, y son cosas por las cuales deben tomar consideración para elegir el tratamiento. Entonces, con eso, ¿tú qué propondrías? ¿Sería una flexible? ¿Te ha tocado canalizar algún uréter de un riñón trasplantado? No, todavía no. Ok. Lo que pasa es que también depende de los tipos de reimplante, ¿no? Creo que eso es justamente algo de los antecedentes que podrías obtener desde la historia clínica, que no probablemente lo teníamos aquí, pero tú podrías preguntar qué tipo de implante tiene, ¿no? ¿Cuáles conoces tú? Todavía no. ¿Qué tipo de reimplantes conoces? Independientemente de si es en trasplante o no trasplante. No. ¿Alguien más de tus compañeros? Allá atrás, si gustan participar. ¿Qué tal? José Hernández del ISSSTE Zaragoza. Pues bueno, se pueden dividir dependiendo de cómo se realizan. Hay extravesicales e intravesicales. Haciendo una división entre ambos, los que son intravesicales puede ser el tipo Cohen. Los extravesicales, el que se ocupa más en el trasplante renal es el Lich-Gregoire y regularmente son los que se llegan a poner y dependiendo de eso. En este paciente, a lo que más o menos por el comentario, la mayoría de las veces al ser el Lich-Gregoire se pone en el domo, entonces la dificultad técnica de canalizarlo pues es mayor. Exacto. ¿Qué técnica utilizan en el Chávez? Barry Taguchi. Barry Taguchi. ¿Y para cómo es esa técnica? Normalmente lo que hacemos son 2 incisiones en la vejiga, separadas para hacer un túnel. Las comunicamos entre las dos. Una de ellas es en la que vamos a exponer la mucosa porque directamente vamos a hacer el reimplante
mucosa, y pues justamente cuando nosotros pasamos entre estas dos incisiones un ángulo, es que nosotros estamos formando ya directamente el túnel, ¿no? Diferente a, por ejemplo, el Lich-Gregoire, que nosotros disecamos un poco más lo que es el detrusor y después lo afrontamos. La verdad es que pues, yo que salí de Nutri y estoy viviendo los dos tipos de reimplante extravesical, creo que las dos son muy buena opción, nada más es en el que uno se acomode, ¿no? Pero finalmente los dos quedan en una posición muy diferente a lo que es lo ortotópico, cuando normalmente en lo intravesical ahí lo podrías planear un poquito mejor, que quede de una forma más ortotópica, ¿no? Sí, que el COIN que mencionabas es cruzado y generalmente es en pediátricos. El otro intravesical, que quizás se te olvidó, es el Politano Ledbetter, ¿no? Entonces, que también se tuneliza, se hace intravesical porque se abre toda la vejiga y se tuneliza la mucosa, ¿no? ¿A alguien se le ocurre alguna forma de manejo distinto a la ureteroscopía? El 20 de noviembre. Ajá. ¿Cómo te llamas, perdón? Alejandra. O sea, bueno, como tal, dependiendo de la posición, podría ser, leí que también era por ondas de choque, una ureteroscopía, pero justamente dependiendo de la, sí, claro, dependiendo de la anatomía del paciente justamente, y puede ser una nefrolitotomía percutánea. Claro, ¿no? Entonces, generalmente optamos por un manejo endoscópico, ¿no? Obviamente dependerá de la expertise, la destreza y el equipamiento que tengamos en nuestro instituto o en nuestras instituciones. Continúa, Raúl. Bueno, en este caso a nuestro paciente se le realizó una ureterolitotomía abierta del injerto renal más nefrostomía, debido a que no había equipo endoscópico en la institución en ese momento, encontrando un uréter de injerto renal con múltiples adherencias firmes, lito en pelvis renal obstructivo, se realiza incisión longitudinal de uréter, con pinza randa se extraen 2 litos de 7 y 11 milímetros aproximadamente, se coloca catéter WJ 6x24 a injerto renal y se coloca nefrostomía hacia pelvis renal con un sangrado de 500 cc. Tenemos la tomografía de control posterior a la cirugía. En esta tomografía es un corte axial simple, donde podemos observar campos pulmonares con derrame pleural bilateral. Volvemos a observar el riñón nativo derecho con la tumoración ya descrita anteriormente. Y posteriormente podemos observar el injerto renal con sonda de nefrostomía, aparentemente nos da una imagen hiperdensa cerca de la nefrostomía, correspondiente a un lito residual de aproximadamente 7 milímetros y la colocación del catéter WJ. Posteriormente se complementó la tomografía con un estudio contrastado para evidenciar lo de la tumoración renal previa. Donde a grandes rasgos pues no vemos que haya un realce de la lesión como tal. En el reporte de la tomografía nos reportan, aquí lo importante es en el riñón derecho, es una lesión sólido-quística en el polo superior de 25 en la fase simple y en la fase arterial de 31 unidades Hounsfield, de 5 por 4 por 4 centímetros. El injerto renal, morfología conservada, con sonda de nefrostomía, catéter WJ colocado y se aprecia litiasis residual de 7 por 7 milímetros en la pelvis renal, como anteriormente se comentó. Aquí están unas imágenes de la captura donde se aprecia en la fase simple, que nos da 74 unidades Hounsfield, y en la fase arterial 72 unidades Hounsfield. Durante la evolución clínica, el paciente en los días siguientes presenta diuresis clara con volumen de 1.200 a 1.800 centímetros cúbicos por sonda de nefrostomía, sesiones de hemodiálisis cada 72 horas y se añade tratamiento con eritropoyetina 4.000 unidades cada 72 horas.
ver si nos pueden apoyar contestando esta pregunta. Y alguien de nutrición, Guillermo Martínez, si nos puedes ayudar. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado ante una obstrucción ureteral significativa en un injerto renal con deterioro funcional? En este caso es hacer la nefrostomía percutánea la opción más correcta para desobstrucción. O sea, para manejar la obstrucción ureteral significativa. Ok. Desobstruir. Perfecto. Muy bien, vamos a esperar. Está bien. Continuamos. Sus exámenes de laboratorio de seguimiento: una hemoglobina de 8, hematócrito de 23, plaquetas 205,000, leucos de 8.9, glucosa de 84, urea de 130, creatinina de 10.2, un ácido úrico de 7.19. Electrolitos: potasio 4.3, sodio 138, cloro 99, fósforo 6.1 y un magnesio de 1.7. Por último, el paciente se retira a la sonda transuretral a los 10 días posquirúrgicos, se egresa por parte de nefrología y nuestro servicio, cita la consulta externa para abordaje de tumor en riñón nativo derecho, además de programación de retiro de catéter WJ en 6 semanas y ureteroscopía flexible con litotricia del lito residual. Muy bien, pues continúa con la revisión. Tenemos la sesión bibliográfica, nos basamos principalmente en la litiasis del injerto renal. Aquí cabe destacar pues, que la litiasis en el injerto renal es una complicación poco frecuente, pero potencialmente grave. Tiene una prevalencia rara de 0.1-1.8% de litiasis de novo, una prevalencia de donadores con litiasis renal del 5%. La aparición promedia post-trasplante es de novo, es de 1.6 a 3.5 años. ¿Cuál es la importancia de la litiasis en el injerto renal? Primera, que puede comprometer la función del injerto, el drenaje de la orina y la supervivencia del injerto. Función y supervivencia en cuanto a tiempo. Si actuamos temprano, obviamente esto no se va a ver afectado. En este caso, nuestro paciente pues lleva no sabemos cuánto tiempo con esa litiasis, que muy probablemente perjudicó la función del injerto. Asimismo, es un manejo más complejo, ya que tiene una localización en fosa ilíaca derecha, alteraciones anatómicas y, como se comentó anteriormente, las anastomosis ureterales pueden ser variables. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar litiasis en el injerto? Factores metabólicos como es la hiperexaluria, hipercalciuria, hiperparatiroidismo persistente, acidosis tubular renal y la hipocitraturia, que son factores de riesgo per se para desarrollar litiasis en la vía urinaria. Dentro del hiperparatiroidismo terciario se dice que hasta el 10 al 25% de los pacientes post-trasplantados la van a desarrollar. Esto se debe a la caída inicial de la PTH seguida de una restauración de la producción de la vitamina D, lo que causa un hipotiroidismo terciario. Estos factores van a poderse exacerbar por la dieta, peso corporal y si nuestro paciente tiene un síndrome metabólico, diabético, es obeso, entre otros. Los factores relacionados al trasplante tenemos la inmunosupresión, principalmente la ciclosporina y los ciclos largos de esteroides, la estenosis ureteral, reflujo vésico-ureteral, éstasis urinaria y las infecciones del tracto urinario, principalmente productoras de urea, que son los litos de struvita. Aquellos pacientes que consumen inmunosupresores como la calcineurina nos causan hiperuricemia y pacientes en esteroides en altas dosis, sobre todo post-trasplante, van a causar hipercalcemia, ya que induce enzimas envueltas en el metabolismo de la vitamina D y aumenta la PTH, el factor de crecimiento fibroblástico. Tenemos que cuando se hace las derivaciones urinarias o las anastomosis vesicureterales, si se hace una derivación urinaria, un conducto ileal o una neovejía, que también es una opción de estos pacientes al momento de hacer un trasplante, aumenta el riesgo de litiasis hasta un 18%. Las técnicas que normalmente se usan son anastomosis ureterovesicales, entre las que comentaba el doctor, Taguchi, Lich-Gregoire y Ledber-Politano. La bibliografía reporta que el Lich-Gregoire tiene una menor tasa de complicaciones urológicas y menor riesgo de litiasis. También, como comentaron mis compañeros anteriormente, el paciente no presenta cólico renal típico, eso es importante, debido a la denervación del injerto. Y las manifestaciones clínicas más comunes van a ser deterioro de la función renal, hematuria, hasta en un 23.5%, infección de vías urinarias en un 6%, oliguria y anuria, que fue la causa por la cual nuestro paciente llegó a urgencias, y la mayoría de los casos van a ser hallazgos incidentales en el estudio de imagen hasta un 45, casi un 45%. Esto explica el por qué la mayoría de los casos el diagnóstico suele ser tardío.
Se dice que hasta el 80% de los hallazgos incidentales van a ser por un ultrasonido. Por tal motivo es el estudio de primera línea para investigar en estos pacientes, y el estudio de elección, una tomografía computerizada sin contraste. La localización de los litos va a ser más frecuente en el uréter distal, hasta en un 49%, como es el caso de nuestro paciente, seguido del cáliz inferior y pelvis renal. Dentro de la composición de los litos es importante destacar que la mayoría, igual que la población general, hasta un 67% van a ser compuestos de calcio, y seguido de litos de estruvita asociados a bacterias ureolíticas. Aquí me gustaría hacer hincapié en que en la población general es del 10 al 15% y en pacientes posttransplantados aumenta hasta en un 20%. Es por tal el motivo que nuestros pacientes posttransplantados debemos tener un control estricto de las infecciones de vías urinarias. Hay diversos tipos de tratamiento, como ya se comentaron. Hay manejo conservador si son litos menores de 4 a 5 milímetros y sin obstrucción. No tenemos tasas de stone free como en esta, y recurrencia no está bien reportada. El riesgo, obviamente, que sea una obstrucción silenciosa debido a que pues, estos pacientes no presentan dolor. Las ondas de choque se recomiendan en litos de menores a 10 a 15 milímetros, una tasa de stone free del 50 al 81%. Sin embargo, dificulta mucho focalizar el cálculo y la posición del injerto que se encuentra en la fosa ilíaca derecha. La ureteroscopía de 5 a 15 milímetros con unas tasas de stone free hasta el 85%. Aquí el riesgo o la dificultad pues, es el acceso ureteral difícil, que como comentamos anteriormente. La cirugía percutánea o la mini percutánea, para litos de 15 a 20 milímetros, unas tasas de stone free de hasta el 95%, y en algunas bibliografías reportan de hasta el 100%. Aquí pues también la dificultad pues es la posición pélvica del injerto, y la cirugía abierta, que fue la que se le ofreció a nuestro paciente en casos complejos o fracaso de las otras técnicas, o en nuestro caso pues que no teníamos el material. Hasta el 80% de tasas de stone free y alta morbilidad, hoy se reserva solamente para casos excepcionales. Tenemos este artículo de Emiliani reportado del año 2018, es una revisión retrospectiva de 30 años de experiencia con manejo de litiasis en el injerto renal. Aquí vemos la casuística que tuvieron, ondas de choque, ureteroscopía retrógrada, anterógrada, cirugía percutánea, cirugía abierta, hasta manejo activo y expulsivo, donde podemos ver las tasas de stone free, que en la gran mayoría de ellas pues sí tuvieron unas buenas tasas. Aquí lo importante de este artículo es como ellos evaluaron la función renal con la tasa de filtrado glomerular antes y después del tratamiento. Si actuamos rápido en el seguimiento de los pacientes post-trasplantados, vemos que no hay ninguna modificación en las tasas de filtrado glomerular. Además, si se le ofrece tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, tampoco modifica la tasa de filtrado glomerular, esto actuando rápido. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Manejos contemporáneos, que es la litotripsia, ureteroscopía flexible y percutánea. Otro punto clave a evaluar pues es qué pacientes, o más bien los donadores que tienen antecedente de piedra son candidatos a ser donadores. Para eso está el Fórum de Ámsterdam, que evaluaron estos puntos, que fue en el 2005. Básicamente ellos tomaron aquellos pacientes, dijeron, a estos pacientes que tienen antecedente de piedras, ¿quiénes son verdaderamente potenciales donadores? Aquellos que tienen un cuadro de una sola piedra asintomáticos, o que tuvieron una piedra de un menor de 1.5 que pudo ser removible y que no tengan alteraciones metabólicas como las que se me comentaron anteriormente, son aquellos que eran candidatos a ser donadores renales. Aquellos que tuvieran nefrocalcinosis o tuvieran historia recurrente de litiasis, pues se excluían de ser donadores. Posteriormente tenemos este artículo donde presentan el manejo y el seguimiento de los pacientes con nefrolitiasis en el injerto. Y aquí me gustaría exponer estas tablas de Kaplan-Meier, donde podemos ver que a pesar de si el paciente tenga o no tenga piedra en un seguimiento, podemos ver que no hay diferencia en cuanto a la supervivencia del injerto y la supervivencia del paciente con el trasplante. Por tal motivo, se empezó a evaluar y dijeron, oye, pues hay que ver si estos pacientes o posibles donadores podemos individualizar los casos. Y hubo diversas asociaciones, como es la American Society of Transplant Physicians en el 96, la Amsterdam en 2005, la CADIGO en el 2017, hasta el British Transplant Society, donde vieron que entre más se individualizan los pacientes, podemos, los potenciales donadores
son candidatos a poder donar un riñón. Principalmente nos vamos a basar en la del 2018, ya de la British, donde la evaluación es individual, seguimiento a largo plazo, tienen que hacerse pruebas metabólicas y siempre estar asesorados por un nefrólogo. Siempre considerar si el paciente no tenga alteraciones metabólicas y que tenga una adecuada función renal. Esto, obviamente, pacientes que tengan antecedentes de litiasis. Por último, mis conclusiones de esta revisión bibliográfica, pues la litiasis en el injerto renal es rara, pero aumenta la morbilidad si no se atiende a tiempo, por lo tanto el tiempo es riñón, en este caso injerto. La cirugía mínima invasiva es la mejor opción de tratamiento, atender factores de riesgo, principalmente cálculos de estruvita, y individualizar a los posibles donadores. Esa sería mi bibliografía y les dejo mi última diapo. Un aplauso, por favor, para su compañero. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Y bueno, todavía tenemos unos 5 minutitos para que el doctor Basilio nos pueda dar algunos comentarios. También si alguno de ustedes tiene alguna duda, por favor levante la mano y con gusto les va a contestar el doctor Basilio. Bueno, creo que algo muy importante y que no hay que perder de vista es que justamente, y la mayoría de las veces estamos tratando a dos pacientes, el donador y el receptor, salvo cuando es de fallecido, pero muchas veces los urólogos nos autoexcluimos de un manejo de los pacientes trasplantados cuando pues, los pacientes tienen riesgo más de infecciones, tienen riesgo de tumores, tienen riesgo de litiasis. Entonces, finalmente son cuestiones que los urólogos los vamos a tratar y no los va a poder tratar nadie más. Entonces, no nos deberíamos de estar excluyendo nosotros mismos o perder el interés respecto a los pacientes que son trasplantados, porque si no, pues nos van a terminar también queriendo excluir dentro de todo este algoritmo donde nosotros tenemos que participar activamente. Somos los que vamos a dar las evaluaciones iniciales y a tratar las consecuencias. Y bueno, finalmente muchos de los programas de trasplantes tienen involucrado un urólogo y no puede sobrevivir un programa si no hay urólogos, pero pues también justamente hay que mostrar ese interés en el ámbito. Pues como les digo, es muy importante si vamos a atender también a estos pacientes, saber que están sobre unos tratamientos inmunosupresores, que muchos de ellos tienen un margen muy estrecho, que a ciertos medicamentos, por ejemplo, nos pueden alterar los niveles de estos inmunosupresores y que eso pudiera llegar a causar o toxicidad por los inmunosupresores o nos podría dar un rechazo por bajarle los niveles, ¿sí? Típicos medicamentos, por ejemplo, los antifúngicos como fluconazol, ketoconazol, van a duplicar los niveles de ciclosporina, tacrolimus y entonces puede dar toxicidad. Por el otro lado, si damos algunos como antituberculosos, nos pueden llegar a bajar los niveles del tacrolimus y eso va a estar provocando rechazos. Infecciones oportunistas, como ya vimos, se puede llegar a aparecer el virus BK, puede llegar a aparecer TB urinaria, puede llegar a aparecer citomegalovirus y todos ellos complicarnos también. Nuestra vía urinaria puede llegar incluso a infecciones comunes y corrientes como E. coli y una pielonefritis, nos pueden llegar a dar inflamación del uretero que nos pueden provocar transitoriamente una obstrucción urinaria. Es importante en ese contexto tratarlos, pero no caer en un sobretratamiento como cuando tenemos bacteriurias asintomáticas, que también es otro contexto especial en este tipo de pacientes que vale la pena revisar después. Entonces, de una u otra manera, algunos hospitales están incluidos en su programa con trasplantes, los que no, pues busquen al menos tener alguna rotación, creo que es importante para que no los agarren en curva después a la hora de estar participando en estos programas. ¿Alguna duda? Creo que estamos en tiempo. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, Raúl, por venir desde Guadalajara a presentarnos un buen caso. Y pues los invitamos a seguir participando. Recuerden, el sábado es la tercera jornada del World Cup, ¿de acuerdo? Para que estén presentes. Creo que es un tipo de cáncer
poco frecuente, pero creo que es interesante. Entonces, para que vengan y aprendan un poco. Gracias. Muchas gracias.